Bien, y estamos con las compañeras de Mujeres de Negro, del colectivo Mujeres de Negro de la ciudad de Rosario. Un gusto, ¿tu nombre? Marta Pérez. ¿Y el tuyo? Florencia Matas. Bien, un gusto, la verdad, estar con ellas, quienes hacen desde hace muchísimos años el colectivo Mujeres de Negro de acá de Rosario. Y bueno, vamos a empezar con algunas preguntas, chicas, que Bueno. teníamos pactadas para el día de hoy. Bueno, primero, Marta, te pregunto, ¿cómo nació Mujeres de Negro de acá de Rosario? Bueno, Mujeres de Negro acá en Rosario nace en el 2012. Conocimos a una compañera que estaba en el colectivo en Uruguay, en el colectivo Mujeres de Negro de Uruguay, y ella se mudó acá a Rosario y bueno, nos comentó que era el colectivo, nos interesó participar de ese colectivo, formar un colectivo acá en Rosario, porque no estaba atravesado por ningún partido político. Era un colectivo que trataba la violencia de género y los femicidios, tema que en ese momento acá en Rosario no se trataba. Bien, Florencia, te preguntaba con respecto a el observatorio que ustedes tienen acá en Mujeres de Negro. ¿De qué se trata? Bueno, es un observatorio en donde se recaba información sobre la cantidad de femicidios que hay, nombres de las víctimas, lugares, localidades, edad, cantidad de hijos, o sea, forma el método de cómo la mataron, de qué manera, nombre del victimario, si pertenece a las fuerzas de seguridad, si tiene restricciones, previsión de acercamiento, si tiene denuncias. Bueno, y la idea es utilizar eso como para una intervención que nosotros hacemos los 25 de noviembre, en donde exponemos la cantidad de los femicidios que hay acá en Argentina, como una cuestión de poder visibilizar en políticas públicas y poder concientizar a la sociedad de la problemática y de lo que está pasando. La verdad, muy bueno el observatorio. Y también te quería preguntar, ¿ustedes tuvieron una interacción con una universidad extranjera? Sí, con una universidad en Massachusetts que se llama Datos contra el Femicidio, en donde ellos no, tienen una herramienta que te ayuda a buscar más rápido el monitoreo de la cantidad de femicidios que hay, que se agiliza un poco más. Nosotros en su momento lo hacíamos cada una de las compañeras, donde los diarios internacionales entrábamos por provincias y donde cada una buscaba por provincia, y de esa manera, con esa herramienta que ya nos brindaron, se agiliza mucho más y está todo un poco más. ¿Por qué lleva el nombre de Vanessa Selma el observatorio de ustedes? Bueno, desde la organización, un día apareció su cuñada, Eva Domínguez, pidiéndonos un acompañamiento donde nos cuenta su relato, donde su cuñada en el 2010, el 28 de junio, fue quemada por su concubino y falleció después de 4 meses. La causa nunca fue investigada, siempre la fiscal dijo que ella se murió por amor, la jueza tampoco investigó y bueno, a la larga el caso se cerró, sin imputados, sin acusados, y bueno, lo que llegó después fue a la Corte Internacional. Y se hizo la denuncia, la presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, la Corte dictó que el Estado se tenía que hacer cargo, tenía que pedir disculpas. Eso pasa cuando interviene la Corte Interamericana. Si no se quería llegar a un juicio ya con con el Comité de Derechos Humanos. Entonces, bueno, se dispuso 3 medidas principales, que era el perdón del Estado, el pedido de disculpas del Estado a la familia, la realización de un memorial que está frente al Centro de Justicia Penal y una reparación económica para los hijos de Vanessa. Y estamos con Melina y Lelis. Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo perfecto. Bien, y les preguntaba, bueno, con respecto a el comienzo de Mujeres de Negro a nivel internacional, si nos podés comentar un poco, Melina. Sí, nace en el año 1987 entre mujeres israelíes y palestinas que se juntan en contra de la guerra, de la invasión y por la paz. El lema de ellas era que los hombres estaban en guerra, pero ellas eran hermanas. Nace así como a nivel internacional, es como un movimiento principalmente antimilitarista y pacifista. Bien, y con respecto a esto, que justamente el colectivo Mujeres de Negro
es internacional. ¿Cómo a ustedes les interesó, digamos, y también qué se siente ser parte de este movimiento, ¿no? De este colectivo? Tanto en Argentina como en Uruguay son los países latinoamericanos que tomaron como temática el tema de la violencia de género y los femicidios, y fue muy importante porque era un movimiento que, si bien tenían como objetivo principal ir contra la guerra y por la paz, que desde nuestra región, nuestra guerra era la guerra en contra de las mujeres con los femicidios. Bien, y seguimos con la entrevista. Lelis te preguntaba con respecto, bueno, a las intervenciones que siempre hacen, las paradas, que seguro también nos vas a explicar, en estas intervenciones artísticas y diferentes cuestiones. Bueno, contanos un poco primero de las paradas. Bueno, las paradas nosotros arrancamos para visibilizar los femicidios de la provincia de Santa Fe. Es una manera de visibilizarlos con los nombres. Después, como las paradas se hacen en silencio, le empezamos a agregar carteles con consignas, que es lo que hacía que las personas se acercaran a leer y además, sin entender qué eran los nombres, pudieran entender qué se trataba la actividad. Lo hacíamos en la esquina de Córdoba y Moreno por media hora. Y no fue una esquina al azar, sino que estábamos enfrente del Museo de la Memoria, ahí nomás de la Facultad de Derecho. Para nosotros era un importante un lugar porque transitan un montón de personas que de alguna manera se están formando o que tienen que ver con la temática de derechos humanos. Bien, y las intervenciones artísticas que también son muy conocidas a nivel nacional, internacional también, que han logrado hasta estar en una muestra adentro de uno de los museos de acá de Rosario, ahí en el del Parque España, también en la galería. Contanos un poco cómo fue el progreso de todo esto. Bueno, en realidad nosotros hacemos nuestra mayor actividad, o la más fuerte, que es para generar más impacto todavía, es la de los 25 de noviembre que hacemos frente a tribunales provinciales. En esa visibilizamos o tratamos de visibilizar los femicidios a nivel nacional, aportando también las frases, y el mayor objetivo o el objetivo más importante de eso es interpelar no solo a la sociedad sino a la justicia, ya que, bueno, ahí en tribunales te encontrás con jueces, abogados, abogadas, fiscales, incluso estudiantes, o sea que es como importantísimo. Nosotros convocamos muchas veces, convocamos todas las veces a que participe la población en general, todas las organizaciones que se quieran sumar a la actividad. Tratamos de hacer público, mandar a los medios de comunicación la notificación para que puedan, no sé, cubrirlo, el impacto llegue, se masifique, esa es la idea. Bien, y te pregunto, Lelis, también ustedes, digamos, estas intervenciones llegaron a exponerse también. Hay una muy famosa que es la de las máscaras. Contar un poco de esto. Bueno, la de las máscaras, en lo personal, es una de las que más impacto me produjo a mí. Cuando terminamos de armar, que yo quedé media choqueada, y choqueada por varios días. Es muy fuerte de verlo. Después hay otras que es la de las sillas. Impacta ver la ausencia y en tamaño real de lo que ocuparían las más de 250 asesinadas por año. Bueno, nosotros nos juntamos seguido, varios meses antes arrancamos para ver cómo representar de una manera más novedosa y que más impacto tenga. Así que como vamos a ir tirando ideas y después a hacerla. Bien, y seguimos con la entrevista y bueno, estamos con Nadia Coronel y Marta, mi amiga Marta Pérez. Y bueno, Marta, te quería preguntar con respecto al tema de los acompañamientos, cómo los vienen haciendo, de qué tratan primero. Bueno, cuando nosotros empezamos con Mujeres de Negro estuvimos durante un año capacitándonos, porque nosotros armamos la organización, pero no sabíamos cómo acompañar a las víctimas. Nos capacitamos y empezamos a hacer las escuchas activas, o sea, las mujeres que se contactaban con nosotros, o familiares, muchas veces eran familiares de estas mujeres que sufrían violencia, se ponían en contacto con nosotros, hacemos entonces
una escucha activa que nos cuenta cómo es el problema y acompañamos y seguimos todo el proceso. O sea, no es que le decimos ya anda acá, llama acá, no, las acompañamos. Y tenemos continuidad en todo lo que es el proceso de esa ruta trágica, ¿no? Crítica, me equivoco. Bueno, a veces trágica sí. porque termina en femicidio. Entonces lo que queremos evitar justamente es eso, los femicidios. Bien, con respecto, bueno, a estos acompañamientos, también preguntarte, durante el tiempo de pandemia, a esta parte, primero, bueno, durante el tiempo de pandemia, ¿aumentaron, disminuyeron? ¿Cómo tuvieron que cambiar el procedimiento ustedes? Sí, durante la pandemia se cambió el procedimiento, se hacía todo vía virtual, se creó un número, la Fiscalía creó un número en donde nosotros la denuncia se hacía telefónicamente, vía WhatsApp, se puso un WhatsApp donde se hacían las denuncias y se hacía toda la descripción del hecho. Eso fue durante la pandemia. Y ahora, bueno, ese teléfono quedó, pero igual se siguen haciendo personalmente las escuchas activas y las denuncias. Bien, y durante este tiempo aumentaron, disminuyeron los acompañamientos, los llamados, digamos. Los acompañamientos no, se mantiene a veces un poco más, un poco menos. Lo que no cambia, y eso es lo lamentable, la cantidad de femicidios por año. Siempre estamos entre los 250, 280 o 300 y pico. De ahí no baja. Eso es lo que nos llama la atención y que vemos que ya no sabemos cómo. Es educación, es formación. Se habla de que la violencia de género no es violencia de género, hay quienes hablan de la ideología de género, cuando en realidad es la violencia de género que es lo que lleva adelante el machismo. O sea, cuando uno habla del machismo, por ahí se creen que uno está en contra de los hombres. No, no se está en contra de los hombres, se está en contra de esa supremacía del hombre sobre la mujer. Bien, y estamos con Nadia, Nadia Coronel, y te preguntaba con respecto a la incidencia de mujeres de negro de Rosario en las políticas, bueno, de acá. Bueno, nosotras hemos participado de espacios de incidencia política junto con otras organizaciones, por ejemplo, la mesa consultiva de la Secretaría de Género y en el espacio del RUBIM, que era el Observatorio Provincial de Violencia de Género, intentando, digamos, incidir de manera de consultoría, que lo que veíamos nosotras que se podía cambiar y que se podía mejorar. Y también, si bien no con el Estado, siempre hemos actuado en red, formando parte de asambleas multisectoriales en acompañamiento con otras organizaciones para justamente organizar el movimiento de la ciudad. Bien, te agradezco, Nadia, y bueno, ya vamos cerrando la entrevista de hoy.